Estoy muy feliz. Siempre digo que estoy muy feliz, pero es que hoy estoy más feliz que otros días porque me siento súper, o sea, me siento abundante, me siento muy agradecido y me siento muy, me salí iluminado, ¿no? Pero me sale, o sea, estoy muy contento porque me doy cuenta con estos vídeos, estas entrevistas que estoy haciendo, que tengo gente, amigas, amigos, que primero responden a la llamada cuando necesito, como ahora, que vengan y que nos cuenten su vida, y que son gente que son muy inspiradoras, que son influyentes y que me encanta tenerlas cerca. Voy a decir un poco quién es. La persona que tengo enfrente es una mujer, es mi amiga. Ella es ex deportista profesional, comunicadora y terapeuta, experta en alimentación, en desórdenes alimenticios. Ella es Miriam Salinas Gascón. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, David. Estoy cagada de Sí, miedo. pues dale, o sea, Mira que hago entrevistas, pero hoy esta estoy te impone. especialmente... No Bueno, sé, a ver, he de decir supongo que esta que... es la vuelta, porque nosotros tuvimos una entrevista en la que tú me entrevistabas a mí Por eso, por eso. y además en esa entrevista Sí. salió una pregunta que tú me hiciste y que salió la palabra todo llega. Y es verdad que uno de los impulsos a volver a acelerar y a meterme de lleno en todo llega fue a través de tu entrevista. Sí, por eso debe ser que estoy... A ver qué me viene. No, estoy muy Pues contenta, aquí David. estamos entre amigos, Y estás sí feliz que... y te tengo a ti, tengo a tu obra, a tu bebé que ya ha crecido bastante, Sí, que vamos a hablar de él. Mira, dime. iba a entrar de lleno Cuéntamelo todo. para que me, para que me dijeras quién eres, que me lo vas a decir, pero voy a hacerte una pregunta que me gusta hacerla al final, pero quiero hacerla al principio. Quiero que termines la frase. ¿Comerte la vida significa? Dejar de tener miedo a ser quien eres. O sea, hay una realidad que nosotros venimos con un propósito, con una energía, con unas fortalezas innatas. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos un ser que nos llama, que hay una tendencia caracterial y temperamental. Pero a casi todos nos pasa que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo como esa cosa tan espontánea o tan dirigida porque nos autocastramos o porque normalmente nos castra el sistema o la sociedad, en plan, no, esto es demasiado creativo, vete a algo de una ingeniería, ¿no? Te vas castrando un poco. Entonces pierdes esa esencia y empiezas a tener miedo a hacer eso que tú has venido a hacer. Entonces, el cómete la vida es que sueltes el miedo y el atrévete aún más, ¿no? Te estoy empujando, porque Entonces, de base hay miedo. es un grito. Estoy cagada. Y yo te impulso, te digo, atrévete. Primero porque lo viví yo, estaba cagada y me tuve que ir atreviendo y aún estoy en mi camino, ¿no? Qué bueno. Pero va por ahí. La base es de miedo y te Ajá. impulso a... Vas a tener miedo, pero aún así, Hazlo con miedo. hazlo con miedo. Qué bueno. Ahora que has dicho que tú tuviste eso, Sí. o sea, sí que me gustaría conocer o que la gente conociera un poco qué hay de la historia, quién es Miriam, ¿vale? Antes diría de venirse de Brasil, cambiar su vida, tener ese despertar, y quién fue esa Miriam y cómo ha llegado hasta aquí. Pues Miriam fue una niña de un barrio bastante humilde de Barcelona. Mi padre, un hombre muy trabajador que empezó con un camión, ¿no? Y acabó siendo empresario, pero a costa pagó un precio muy fuerte de muchas horas. Y bueno, era muy buena niña, muy buena estudiante y enseguida empecé a vislumbrar que era buena compitiendo porque en natación hay ojeadores, igual que en fútbol, en natación también. Entonces enseguida en los cursillos de natación me vieron que funcionaba bien y me quisieron federar. Entonces me llevaron al Club de San Andreu. Y ahí ya empecé con 9, 10 años a competir doble, o sea, entrenaba como 5 o 6 horas diarias, mucha disciplina desde chiquitilla. Era una niña muy disciplinada y muy motivada. O sea, yo todo lo que he hecho lo he hecho con mucha ilusión. Y eso ha sido una de las fortalezas con las que siempre he hecho todo, ¿no? Y eso hace que lo haga fácil, por un lado. Pero, bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Campeonatos de España, campeonatos de Europa, casi voy a Atlanta, a las Olimpiadas de Atlanta, pero en ese año, donde estaba concentrada con la selección europea,
Yo estaba haciendo el cambio de niña a mujer, mi cuerpo empezó a cambiar, ¿no? Pechos, caderas, pues una mujer, ¿no? Me dirás tú. Y hubo mucho autorrechazo porque a nivel competitivo también los cuerpos de las nadadoras son bastante planas, rectas, no hay muchas curvas. Empecé a rendir menos y ahí empezó como un poco la Miriam que empezó a boicotearse, que empezó pues un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y es como todo ese personaje de buena niña, de logros, se empezaba a desmoronar porque todo lo había basado ahí, ¿no? En buena estudiante, en buena deportista, en buena hija. Y esa fue mi primera fase un poco... ¿Y tienes identificadas? Porque claro, yo entiendo que eso es un punto de inflexión, ¿no? En tu historia de tu niña adulta, en la que identificaste tus... O sea, supongo que lo has identificado después. Las heridas, esas heridas que te hicieron decir... aquí hay algo que está yendo mal y que tiene que ver mucho con también que está involucrando la alimentación. Sí. Hay una entrevista que me hicieron que el titular es un poco llamativo y puedes estar más o menos de acuerdo, pero que puse el deporte de alta competición es una aberración, que es como muy comprimido. Y no es bien así, pero sí que cojo pinceladas. O sea, yo creo que yo cayera de esa forma hay un tema temperamental. O sea, yo nací con una tendencia exigente, disciplinada. O sea, sí que hay una cosa que yo nací, pero luego sistémicamente también mis padres súper autoexigentes, mi padre trabajando mucho, mi madre bastante ausente, entonces eso hizo que yo me abocara mucho a no llamar mucho la atención, a estar muy, pues eso, con los estudios. En la natación encontré a mi familia, porque yo ahí pasaba, yo con 9 años salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche. Y así, todo el día, como un horario de trabajadora, de adulta. Comíamos ahí, íbamos a cole nadadores, los deberes los hacía en el bus o en el coche cuando me recogía mi padre. O sea, una disciplina férrea que no es... Yo ahora siendo madre y trabajando con lo que me trabajo, que es el trabajo terapéutico, veo que no era... que había una carencia, y una carencia de pertenencia, de sentirme vista. Y al sentirme vista y perteneciente en natación vi mi filón. Por un lado me sirvió mucho porque me dio mucho bagaje, mucha disciplina, mucho enfoque, mucha intención, atención. O sea, yo ahí cojo muchas cosas muy positivas del deporte. Y otras, pues que esa mirada que me faltó en casa, que yo sentí, por lo menos lo sentí yo, ahí la tenía, pero cuando broté con la bulimia de algún modo, cayó también esa mirada. Entonces cayó todo mi mundo, ¿no? O sea, lo que era mi entrenador, que era mi segundo padre, de un día para otro me dejó de hablar, nadie me explicó por qué no iba a los campeonatos de España, aún pudiendo ir. O sea, creo que mi neurosis, que era no me siento vista, mi autoestima baja, me siento validada por los logros y por lo buena niña que soy, se neurotizó más con la natación. Pero cuando cayeron todos los pilares, pues ¿quién era yo si no tenía todo eso? Entonces esto yo muchas veces en empresas también lo extrapolo mucho a que es lo mismo. O sea, que es lo mismo ser un CEO de una empresa y te valoras solo por la economía, te valoras porque eres o instagramer, tantos likes. Sí. Y si es un día cae, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres tú, no? ¿Qué te protege detrás, ¿no? Sí. de tu personalidad? Lo que has dicho o sea, me llama mucho la atención porque creo, vamos, lo he oído de muchos más deportistas, exdeportistas que han sido de élite, Sí. que es el tema de la educación estricta, ¿no? De todo el proceso que habéis llevado para ser lo que erais tan pequeños. Entonces, ¿tú crees que eso marca mucho a nivel de... Es decir, o sea, ¿es una ayuda o una contra a la hora de que cuando tú ya eres capaz de tomar tus propias decisiones, cuando quieres sacar algo para adelante, ya sea un proyecto en tu vida personal o profesional, ¿eso qué es, un pro o un contra? Yo tengo, es que es contexto, se ha de situar y hay mucho contexto ahí, pero de entrada te ayuda mucho. Yo lo veo que a nivel empresarial, a nivel enfoque, cualquier cosa que yo he hecho, tengo una capacidad de resiliencia y de esfuerzo y disciplina
que yo no me doy cuenta, se da cuenta mi entorno. Mis parejas, cuando he tenido parejas, la capacidad que tengo de hacer fácil lo que otro sería muy tedioso, porque tengo mucha capacidad de persistencia y eso me ayuda. El tema no es tanto eso, sino tú has dicho, yo creo que el deporte de alta competición, si se llevara un poquito mejor, pero digo competición, digo en música, que son carreras de pianistas de miles de horas, o todo lo que requiera una estricta disciplina. Que haya una mirada tierna y cariñosa de los adultos, no ver a esa persona como un logro o como un trofeo, sino poder abarcar a la persona que hay detrás de ese logro. Si yo quedo campeona de España consecutivamente, mi entrenador me coge, me abduce, llegamos, y esto fue mi realidad, con 18 años dices, dejas de estudiar un año, 3 entrenos diarios, todo el día con él, hablando todo el día con él, de golpe brota la bulimia y dejo de hablar contigo, no me explicas nada, yo creo que hay el tacto ahí y esto no ha cambiado tanto, o que me pesara por la mañana y por la tarde. Entonces, sí, por unas cosas no voy a tirar, o sea, yo me llevo pues un montón de viajes, campeonatos de España, amigos, experiencias, disciplina, enfoque, capacidad de las cosas necesitan un tiempo. Necesitan un tiempo. Un niño necesita 9 meses de estar en su barriguita de mamá, o sea, todo, y en la vida es eso. Y eso, pues yo lo tengo muy intrínseco, no me tengo que esforzar, porque ya lo he mamado, nunca mejor dicho. La contra, pues que en mi caso, que no son todos los casos, pagué un precio que quizá se sumó con lo que yo traía de mi sistema familiar, ¿no? Pagué un precio de sentirme muy perdida y de que nadie vio y recogió ese cadáver, ¿no? Porque al final se llama el concepto juguete roto, ¿no? Royan, de mi época cayeron muchos. Y todavía, Blanca Ochoa, o sea, hay mucha gente. Por eso me ha resonado de varios nombres así como que todo el mundo conocemos y que han dicho lo mismo. O sea, que al final que eso no bien gestionado, porque no es fácil de gestionar, pero no bien gestionado les ha llevado a caminos un poco complicados. Yo ahora me voy a centrar en ti. Acabamos de conocer un poco la Miriam niña, la Miriam que se hace deportista muy jovencita y que ya sigue una carrera súper estricta, un grupo que parece no, que se convierte en su familia, que es un grupo ya que es el grupo con el que vive todo el día. Rompes con tu entrenador, yo sé que luego estudias arquitectura, pasan muchos años y luego te vas a Brasil. Sí. Y ya, hablo de Brasil porque en el libro tú hablas que todo este proceso, ¿no? Pasas tu enfermedad, ¿se puede decir? O sea, sí, yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria. Pues ahí quiero que me hables un poco de eso, de cómo de ese salto luego tienes ese trastorno y cómo es ese despertar, ¿vale? Para avanzar a decir la Miriam del antes y el después, ¿no? De toda esa historia. Sí. En el libro hablo de mi historia, no es gratuito. Hay episodios que yo le llamo el sincericidio porque hay un momento bastante complejo de explicar porque digo mucho de mí, pero tiene una intención, no es gratuito esa exposición, ese sincericidio, porque tiene toda la intención, atención y dirección de las oyentes lectoras se puedan sentir identificadas porque un TCA no es solo una vanidad con el cuerpo, no es que solo me quiero ver delgada o quiero... No, hay sufrimiento. Un trastorno de la conducta alimentaria es sufrimiento y sufrimiento desde la infancia. Por eso voy desde la noche oscura del alma hasta mi infancia viendo episodios de diferente tipo de abusos y cosas, ¿no? Entonces eso fue con un decalaje, un barbecho, hasta que cuando yo tengo que dejar mi carrera deportiva, sigo con arquitectura, pero yo todavía no estoy bien. Tengo una relación de 5 años con un arquitecto que fue como la pareja que me empecé a enamorar por primera vez. Lo dejamos, entonces yo empecé trabajo en un boom inmobiliario, llevaba 4 obras, no dormía, entrega de proyectos, mucha fiesta
y recaí con el tema alimentario. Me daban como, ¿no? con temas de la ansiedad y bueno, mezclé muchas cosas, entonces tuve una noche muy compleja de vivir y para mí ahí fue como, hostia, es que no lo dudé, digo, no voy a volver a arquitectura, no sé dónde me dirijo, pero no quiero más esta vida y fue difícil porque yo ganaba mucho dinero en esa época. Estaba ganando 2.000 y pico euros hace 20 y pico de años, más coche, más viajes, más todo gastado. Entonces tenía una vida fácil, pero yo estaba muy perdida. Y ahí fue muy orgánico y fue muy... No sé hacia dónde voy, pero sé lo que no quiero. Y ese fue un poco el despertar, pero el despertar ha sido... En mi caso, hay gente a lo mejor se ilumina en un día, yo no. Fue un decalaje. Pum, pum, pum. Y te diría más, que esto nunca lo he dicho, pero para mí mi micro despertar fue un viaje que hice a Cuba, estudiando arquitectura con esa pareja y otra, que hice Cuba en bici. Y fue mi primera vez que yo viajaba, saltaba el charco y veía otra vida. Y dije, y la vida no es la que nos han contado, ¿no? Y más Cuba hace 20 y pico de años, ¿no? Y más haciéndola en bici porque vas a los pueblitos. Y empecé a decir, oye, toda esa rectitud, esa desconexión que tuve en toda la infancia, quizá la vida no va de esto, ¿no? Y ahí me empezó el primer clic. O sea, yo creo que los despertares pocas veces son levanto una mañana. Puede ser, pero en mi caso no. Mi caso fue poco, 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 poco. Y creo que sigo, en realidad. El año pasado pude tener otro despertar a base de palos, pero me digo... Eso me estaba viniendo ahora a decirte o preguntarte, eso es tu primer despertar. Tú tienes ahora una vida ya más formada, pero más formada en el sentido de que has experimentado bastantes cosas, que al final lo que dices tú, ese fue tu primer despertar, pero has tenido muchos despertares. Sí. Para antes de despedirnos de la niña Miriam, porque ahora vamos a entrarnos en más cosas, pero no quiero dejarla ahí un poco abandonada. Tú, en todo este recorrido hasta el primer despertar o estos últimos despertares, ¿cuándo crees que estarías más preparada, hubieras estado más preparada para una conversación con esa niña y preguntarle cómo te encuentras ahora sabiendo lo que soy? O sea, es decir, ¿qué conversación tendrías con esa niña con todo lo que... O sea, en ese primer despertar, ¿tú estarías preparada para decirle, tranquila Miriam, que esto viene así, que tú eres más fuerte, que va a pasarte esto? ¿O ahora hablarías con ella? Ahora, obviamente ahora. ¿Y qué la dirías? Yo a esa niña le diría que es una campeona, que es una luchadora, que realmente que confíe en ella porque y que se deje de maltratar tanto. La exigencia no es buena. Ha sido muy bestia y muy férrea. En mi caso, el machaque, entonces eso me ha hecho mucho daño, me ha llevado a lugares pues no, que desde fuera incluso podían estar avalados culturalmente, ¿no? Porque consigues logros, pero internamente ¿a costa de qué, no? O sea, el precio a pagar, ese es otro dilema, que a veces me he cuestionado y se cuestiona mucho. Como todo lo que sea alta competición, ya seas pianista, ya seas deportista, ya estés en una multinacional o seas de la televisión, da igual, cualquier cosa que te requiera salir un poco de ese precio a pagar es alto. Y estás dispuesto a hacerlo, bueno, es lícito, pero el tema en adultos todo se entiende, pero cuando eres niño hay que proteger. Y por eso volvemos al link de la portada. El deporte de alta competición es una aberración. Me refería a eso, a proteger la infancia, igual que en los... Totalmente. Bueno, pero quizá muchos niños que se han convertido en grandes profesionales y han dado muchos éxitos al deporte español, por así decirlo, han tenido que sufrir eso y no es un alegato, no es elevar, o sea, apoyarlo. Pero quizá sin esa... Por eso también te decía que cuán importante crees tú que es la rectitud y la disciplina para llegar a tener éxito en la vida. O sea, hay un equilibrio ahí, ¿no? O sea, porque digo que sin eso, muchos de los deportistas que han sido ahora estrellas no lo hubieran conseguido. Sí. Es un precio. Es un precio a pagar. Pero...
Eso empieza a pagar, pero yo hago diferenciación pero es como en toda la vida, ¿no? Vivimos una sociedad con unos valores y una ética, y hasta dónde tocas o no, es como en todo, hasta dónde estás dispuesto. Claro, quiero ganar dinero, ¿a costa de qué? ¿De matar? Claro. Pues No todo vale, es el ¿no? mismo No todo vale. cuestionamiento, todo vale ahí, cuidado, ¿no? Vale. Sí, Si sí, te da hombre. igual matar, pasar droga, pues lo mismo en los logros en la infancia. O sea, a lo mejor esos récords tendrían que bajar y dejar que el niño sea un poco más adulto para que su neocórtex esté más desarrollado. O sea, que habría que tener un punto de equilibrio, es De decir, protección. de protección, que sí, me gusta más decir protección que equilibrio, porque es bueno, pero en exceso es Sí, malo. es como la alimentación. Yo ahora acabo de hacer otra entrevista que es de más de crianza y le decía, digo, yo no digo que a un niño chiquitillo con 2 meses le vayas a dar pizza, más estaríamos locos, no. Tienes que ir protegiendo etapas, pero tú te tienes que ir abriendo al mundo con él, porque hay pizzas en la calle, hay chocolate, entonces tú tienes que ir dejándole al niño, pero a la vez protegiéndole las etapas más de infancia hasta que el niño ya vuela solo, ¿no? Ajá. Pues lo mismo ahí, porque tú con 9 años, para mí, mi entrenador era un semidios, y como tenía ausencia de mi padre porque trabajaba mucho, como muchos de los que estábamos ahí, tienes que tener cuidado porque eres una figura demasiado importante. Entonces, proteger, simplemente eso, o sea, tener más cuidado, Ajá. tener más cuidado. Vale, quería ver qué le decías a tu Miriam pequeñita, ¿vale? Que fueras, que la cogieras con sinceridad y decirle, oye, tranquila, o que esto que va a pasar, tú eres más fuerte. Eres una de las líderes del sincericidio, como has dicho antes. Eres una de las... O sea, yo lo he sufrido también, el hacer el sincericidio contigo, porque tú tienes esa magia. Sí. Tú consigues que la persona de enfrente se sincere hasta un punto que se sincericide. Es verdad, ¿eh? Pero vamos, o sea, yo contigo en el podcast jamás me hubiera atrevido. O sea, si tú me dices, David, vamos a hablar de esto, te voy a decir, Miriam, ni de coña. Es más, tuviste una crisis luego. Tuve una crisis, pero... y pero tía, te rayado para Madrid. Fue una crisis de una cosa familiar, pero solo voy a decir que, y vamos a ti. Sí. Que te giro otra vez. Que a mí sí, que me estás dando la vuelta, que me sirvió. De hecho, lo hablé con mi madre porque era una cosa personal y familiar. Y a mí me colocó una situación familiar que he estado toda mi vida arrastrándola. Y en una conversación, en una frase, en una palabra, me la calmó. Pero bueno, eso ya, quien quiera saberlo, que vea la entrevista. Pondremos un link aquí, ver la entrevista que tuvimos. Oye, hablando, lo que decía, del sincericidio, que eres la reina del sincericidio. Sincérate y dime, ¿qué es lo que más...? Porque lo que te digo, ya tu niña hablaste con ella, pero ahora tú, para atreverte a indagar en tu vida, analizarla, sacar otra vez las noches oscuras de alma, ¿qué fue lo que más te costó meter en este libro? Mira, esto ha sido heavy porque me ha pasado factura. Yo meto a mi familia, meto a mi hermana, meto a un chico que fue un ex mío, meto mucho de mí. Entonces, al meter familia, bueno, tienes una dualidad de qué narices esto... Estoy metiendo sus vidas y bueno, ya no soy yo, o sea, ya no es solo tú. Entonces eso yo lo leía y lo releía y hubo una que yo descubrí, es muy fuerte esto, con los años que llevo de terapia, y hay un momento que hablo de un abuso sexual que tuve en el libro y yo fui consciente de que ese abuso fue abuso escribiendo el libro. Porque he tenido, y hay cosas que no cuento, pero como que tuve claridad, como, ¡guau, la tía! Es que, claro, yo estaba muy débil. ¿Qué hijo? Hablo, ¿me puedo decir? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Y digo, qué fuerte, o sea, y por eso fue catártico para mí también. Y cosas que no han salido, que fueron catárticas. Entonces, entre que eso, yo personalmente, mientras lo escribía, también me estaban pasando cosas, fue como me costó mucho, pero a la vez muy sanador.
Y también muy sanador expresarlo porque hay mujeres que me llegan a consulta, hombres que lo están pudiendo, que lo han podido vivir y lo viven en silencio todavía. Hay mucha vergüenza en ese propio abuso que viví. Yo tenía mucha confusión en ese momento si había dejado, ¿sabes? Como, y esto todavía pasa, ¿no? Que fue abuso o no fue abuso porque yo fui a su casa, entonces, ya, pero no, yo no quería y le dije que no quería, ¿no? Por ejemplo, pues cosas así, claro, te cuesta un montón, pero para mí tenían sentido porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen mucho que ver con ese síndrome de la buena niña, ese costar poner límites, sexualmente también. Hay una parte con el cuerpo muy... Sí, está muy conectado la sexualidad también con la comida y creo que podía ayudar ese episodio, aunque a mí me estuviera costando horrores ponerlo, porque al final es exposición, ¿no? O cómo empiezo el libro, ¿no? Esa mezcla es muy heavy, claro, es muy rompedor. Es muy heavy y exponerme así, digo, que va a pensar la gente de mí, que a lo mejor todavía estoy, pues da igual, porque luego hay mucha gente que me lo ha agradecido porque le ha podido pasar, ha mezclado drogas con medicación y han tenido malas noches, ¿no? Y nada, está, pasó ahí y nunca volvió a pasar, o sí, pero a mí no, me pasó sí. Pero puede ayudar a quitar vergüenza y culpa. Entonces, fue revelador solo escribirlo, fue catártico. Acabas de decir una cosa que me parece que es una clave y que aprovecho ya que la has sacado porque creo que es importante para la gente que nos pueda ver. ¿Animarías a cualquier persona a que, si tuviera una situación similar o una situación que a lo mejor no la ha gestionado bien o que por lo menos le quiera poner entendimiento, que escribiera su historia, aunque no sea escritor o escritora? Bueno, yo terapéuticamente, cada paciente que me llega, lo primero que le hago es hazme tu cronología. Es que no tengo prisa porque tú me la entregues. Incluso les hago un genograma. O sea, primero la cronología, incluso hay gente que no recuerda porque es parte del trauma. Muchas veces no recuerdas porque te has disociado y no quieres acordarte. Y digo, no pasa nada, con lo que tengas, tú vas narrando, entonces les voy ayudando y lo hacemos en sesión. Plan, ¿cómo eran tus cumpleaños? ¿Te venían a buscar? Tal. Entonces vas recordando por lo menos hitos en los que tú vas recordando cómo era el contacto con papá y mamá, ¿no? Y ahí vamos sacando tu historia de vida, porque no nos engañemos, somos los que somos a través de todos esos Davidcitos, ¿no? Ese Davidcito con 3, con 4, ese adolescente que empezaba a flirtear o no, o se quedaba a comer. Pero me refiero, o sea, que es una herramienta tan potente el hecho de proyectar en un papel o donde quieras escribirlo, porque lo ves de una manera... Mira, yo en el libro que he escrito, lo que pasa es que lo mío ha sido un poquito más... narro cosas de infancia y narro cosas de cuando me quedé en el paro y tal. Y es verdad que también he hecho terapia con ello, porque lo ves desde un punto en el que, como estamos tan acostumbrados a, ¿no?, leer libros, ver películas y tal, tú lo ves como tal. Ves al personaje y eres capaz de poner una objetividad para juzgar, no juzgar, sino analizar la situación que está pasando y decir, soy yo. Claro. Entonces le das un entendimiento. Yo creo que es muy sanador. Mucho, porque además el tema también de lo que acabas de decir al ordenarlo, yo le llamo, bueno, en psicología se llama los insights. Dices, wow, o sea, el David que es de a día de hoy o la Miriam de hoy, esa autoexigencia no vino por un rayo que la abduce. Hay algo de temperamento, chiqui, pero tiqui, claro. Y encima luego caes en lo neurótico total, que es, si ya tenías en casa chicha, te vas al asadito, que es la natación, ¿no? Como hiperexigencia. Qué bueno. Entonces eso te ayuda a bajar, porque yo siempre digo lo mismo, bajar culpa, vergüenza y empezar a comprender para pasar a responsabilizarte. Porque si generas tanta culpa y vergüenza, que eso se enquista y no avanzas. Eso es. Te quedas como en... ¿no? Sí, en bucle, entras en un bucle. Qué bueno. O lo aparcas.
que es lo que hace el 80% de la población. Pero luego sale. Luego sale. Y viene de otras maneras. Y sale de hostiazo, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. Sí, no. Y es así. Y por eso me ha gustado subrayar la clave, porque yo creo que le puede ayudar a mucha gente que haga lo mismo. Ellos mismos, en su casa. Claro. Vamos a entrar un poco al tema. Venga. A ver, yo quiero... Esa yo me risa. lo he leído. Es sobre todo para que entiendan un poco. Sí. El concepto nutriemocional. Vale, quiero que me expliques cómo afectan, ¿no? Al final, que es en todo lo que quieres dar a entender, el mensaje que quieres dar con tu libro, cómo afectan las emociones a la alimentación. O sea, me gustaría que me contaras un poco ese concepto, o sea, que me lo explicaras tú. Sí. Hay muchas formas de explicarlo, pero una como muy sencilla y muy práctica para los que nos escuchen es que cuando nacemos, mamá o quien nos cuide si estamos adoptados, pues nos va a dar biberón o pecho, ¿no? Nos va a nutrir en ese acto donde mamá nos coge en su regazo, nos empieza a nutrir, por lo tanto hay nutrición de leche, pero también como somos mamíferos interdependientes nos está dando amor, pertenencia, sostén, ¿no? Hay algo emocional que tú ya empiezas a corregularte con mamá. Es más, hay un montón de estudios de bebés, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que les daban la nutrición, les daban techado, dormían calentito, pero no había ese calor humano, esa cosa de pertenencia, esa cosa de que hay un otro que me ve y me asiste, y acababan muriendo. Entonces, pero es real, ¿no? O sea, eso es real. Entonces, ahí si los buscas, entonces comemos nutriemocional todo el mundo. Todo el mundo en todo momento come nutriemocionalmente porque es imposible disociarlo. Lo que yo trabajo más es cuando no es tan funcional, cuando comes de esa forma. Y me explico. Cuando tú empiezas a corregularte con mamá, si mamá está deprimida, si mamá no se regula bien las emociones porque está en una depresión tremenda o está iracunda porque su marido nunca está y se ve con los chirimbeles ahí todo sola. Que pasa mucho. Que pasa mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella, sus emociones, está todo menos para atenderla y corregularse con su bebé. Ese bebé lo está sintiendo. Entonces, va a generarle que tampoco aprenda a autorregularse bien las emociones, porque aprendemos en base a ver a mamá y a papá cómo se regulan. No nacemos sabiendo regular la rabia o la tristeza. Pero siempre te va a quedar la leche de mamá. O sea, tú sobrevives, las emociones no las has aprendido, pero el recurso de la leche, cuando estás triste, cuando estás... Hay una asociación íntimamente ligada de estoy triste, como o dejo de comer, porque desde pequeño está asociado eso. Entonces tú te haces grande y dices, ¿por qué siempre que tengo un duelo o dejo de comer o como mucho? Y se empieza a ser disfuncional las personas que no gestionan ninguna de las emociones. Entonces toda su vida, penas, alegrías, vicisitudes, las gestionan a través de la comida. Ansiedad con la comida o ausencia de la misma, porque es la misma moneda, diferente cara. Y luego los que más o menos han aprendido a gestionar sus emociones porque tenían más o menos un sistema más o menos normativo que sí que les contuvo y les supo generar esa forma de autorregularse, pues bueno, algún día va a estar ansiosete y va a comer más, otro día va a tener un duelo y dice, no como ni de coña, pero eso es lo normal. Los que yo trabajo es que todo lo que les pasa en su vida acaban proyectándole la comida. Y claro, al final pues es súper molesto, ¿no? Estar en atracones o no comer, ¿no? Porque claro, lo necesitas para vivir. La comida no es como un hábito de beber, de irte al gym o caminar, ¿no? Y una pregunta, ¿un hábito generado por una circunstancia, aunque esa circunstancia desaparezca, ese hábito se queda contigo? Es decir, o sea, yo por ejemplo, mira, me voy a poner como ejemplo, yo como muy rápido, o sea, de hecho, tengo a mi madre aquí diciéndome todo, incluso de pequeño y ahora diciéndome, pero ¿cómo has podido comer todo en 5 minutos y todavía me queda a mí 25? Yo le digo, yo creo que esto es por el efecto recreo del colegio, de cómo ibas a comer en el colegio y tienes un patio de 1 hora, dices, cuanto antes salga, más disfruto.
Sí. Pero claro, pero yo lo tengo. O sea, a mí ya Sí. nadie me dice que tengo una hora para comer. Claro. Tengo esa suerte. Está Pero ¿cómo introyectado. así? Entonces, ese hábito, ¿cómo luchas contra él? Cuando eres consciente y ya, bueno, hagas los ejercicios que tú planteas aquí y en tus terapias, pero ¿cómo...? O sea, el primer paso supongo que es eso, ¿no? Ser consciente, pero Sí. ¿cómo...? Sí, hay muchos motivos de eso, y es más común de lo que nos creemos. Primero porque socioculturalmente estamos en un ritmo aceleradísimo y por ende la comida es uno de los más, ¿no? En tu caso puedes vislumbrar que también era, pues querías ocio, entonces que se te ha introyectado. Le he puesto esa idea, pero a lo mejor era otra cosa más subyacente, no sé. Eso puede estar sumado al David adulto que transita con la comida como un tránsito, pero le cuesta conectar con el placer y con esta cosa mindful eating, ¿no? Porque se ha acostumbrado desde niño a generar un tránsito en la comida. No sé si te pasa igual cuando comes con alguien. Pues puede ser que no, puede ser que no. Con alguien que tengo mucha confianza, sí. Vale. Con alguien que es de trabajo o que no tengas mucha confianza o que es algo más circunstancial o algo de momento por algo, sí, me pasa. Sí. O sea, pero no me pasa. O sea, me pasa con gente de confianza. Con confianza. Bueno, puede ser, es lo que hemos dicho, o sea, la vorágine social que nos pasa a todos, lo que tú has dicho, el introyecto de que se te queda como anclado esa sensación de es un tránsito para crear espacios. Y eso es revisable a día de hoy también, ¿no? Como diciendo... Y a veces yo digo siempre que menos es más. En vez de ser súper ambicioso en decir, no, voy a comer, como la instagramer que pone boles y saborea. Come un poquito y ya está. Y come 100 ya se ha llenado. bocados. Y digo, no, chiqui, pues a lo mejor... Porque es que si me planteo eso, me agobio. Yo a veces lo pienso. Yo a veces estoy comiendo y digo, David... Bueno, yo he llegado al punto de que dejo los cubiertos y hago... Y mastico y luego 2 veces, a la tercera digo, pero que no, que se coma así. Entonces, sí que he hecho ejercicios de, por lo menos, aunque sea empezar con bocados en los que sí. Y luego hay muchos más factores. Y otro que puede ser es que a veces, ¿cuánto hace que no has bebido? ¿Cuánto hace que no has comido? Y a lo mejor esa rapidez simplemente es hambre de verdad, que estás un poco, o sea, a lo mejor desde la mañana que me comí un café con leche y ¿no? Y a veces piensas, no, es que yo como rápido, pero a lo mejor estás deshidratado y confundes el agua, el querer beber con tener hambre, entonces comes súper rápido. O sea, hay muchos más otros factores a revisar cuando... Entonces, a tu pregunta, se puede cambiar, pero es verdad que el comer rápido es de lo que suele costar más a la gente. Entonces, simplemente lo puedes hacer como un acto terapéutico de cómo es tu vida. Cómo de frenética es tu vida, cómo es de frenética, cómo de desconectado estás también de tu parte corporal y placentera. Ahí entraría... Porque al final es oral, es placer la comida también. Ahí entraría lo que comentas en el libro de los 10 tipos de hambre. O sea, o sea, ¿qué ejemplos pondrías para que la gente entienda esos 10 tipos de hambre que planteas? Sí, yo en la pregunta, en el libro formulo, y lo hago mucho en consulta porque es como muy revelador a veces y te aterriza mucho, es el de qué tiene hambre tu vida, ¿no? Porque, claro, atrévete, sí. Entonces, de qué tiene hambre tu vida muchas veces es como, vale, tengo ansiedad, como rápido, tal. Pero cuando yo hago esa pregunta, te aterriza mucho a realmente qué necesidad estás teniendo. Porque a lo mejor la ansiedad tengo ansiedad que la proyecto en la comida, pero en realidad el requerimiento, tengo ansiedad porque no estoy descansando, no me estoy atendiendo, estoy desconectado de mi corporalidad y entonces eso vas viendo y decir, quizá ahora, ¿no? Ahora yo me pensaría, ¿de qué tengo hambre en mi vida? Pues tengo hambre de paz, por otro estoy muy hambrienta a nivel laboral, ¿no? Realmente, ¿no? De amor, a todos los niveles de amistades, de amor, pero no de pareja, sino amor. Sí, Quiero amor en mi vida. Bueno, pues ya te aterriza mucho en qué quieres ahora. Lo que nos surge más ansiedad y sufrimiento es estar como pollo sin cabeza, desconectado de la necesidad de David a día de hoy. Y eso, como esté muy dispar, tu necesidad
con lo que está pasando a día de hoy con David, crea más ansiedad y más sufrimiento y cada vez estás más disociado. Lo que David quiere versus, y eso te va, casi cada día te lo puedes ir preguntando, ¿qué necesito? ¿De qué tiene hambre mi vida? ¿No? Entonces, en el libro tipifico 10, porque son los que me encuentro más en consulta, pero hay tantas hambres como personas. Y dentro de una persona, David a día de hoy versus el de dentro de un mes, pues van a mutar tus necesidades básicas, ¿no? de inquietud. Y llega a consulta una persona así, ¿no? Y que tiene, como te he descrito, que tengo ansiedad, como yo. ¿Cuál es la primera herramienta que le recomendarías o me recomendarías? ¿Pero tú tienes ansiedad con la no, o sea, a ver, yo como muy rápido, no sé si eso es ansiedad, pero, Vale. pero a una persona que de verdad, o sea, no puedo yo meterme en ese, o sea, no puedo... o sea, eso es más serio, entonces yo creo que hay una persona que de verdad sí que tiene un diagnóstico por ansiedad, ¿no? Porque eso es un diagnóstico, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo, esto es muy revelador también, que el motivo de consulta nunca es el problema de verdad. Vale, subyace ahí el tema emocional. Sí. ¿No? O sea, a lo mejor me viene por la ansiedad, pero sí, el problema es pues... entonces, ¿cómo se aborda? Tengo que ver a la persona cuánto desesperada está. ¿A qué me refiero? Uno, yo les hago escribir, tal como tú has dicho, muy intuitivamente, que lo hagan con paciencia, que yo no tengo prisa, que eso es para ellos, que a mí me ayuda a conocer su historia para ir mucho más rápido, para saber quién es la persona. Eso por un lado. Pero luego tengo que apagar el fuego. Y el fuego es, ¿a ti te molesta comer rápido? Vamos a por ello. Vale, claro, cuando ya dices que hay un problema aquí, ¿no? Dices que yo considero que es una a mí esto me está... necesidad que tú estás teniendo. Quizá tú no ves, porque vuelvo, repito, el motivo de consulta nunca es el problema. Si tú me vienes porque comes rápido, yo te voy a creer, vale, lo vamos a atender, pero sé que el problema que tú tienes no es ese. Entonces te voy a facilitar que tú bajes decibelios a eso que te está molestando. Y lo vamos a ir trabajando y de diferentes formas. Vale, ¿qué estás comiendo? Es que a lo mejor tienes hambre, chiqui. O, no, o sea, vamos a por lo básico, colega. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás...? Que a veces nos vamos con... y luego ya, ¿cómo es tu día a día? Relación de pareja. ¿No? El otro día tenía una nueva paciente que nada... Digo, se lo dije, porque yo juego mucho con la provocación. Digo, es que me está agobiando hasta a mí. Sí, estoy acostumbrada a escuchar. Pero porque la carga era tan grande. 3 hijos, trabajo, la publicidad, el marido por ahí, no sé. Y digo, ¿te das cuenta, no? Lo mínimo que tienes es el chocolatillo de la tarde, chiqui. ¿Casi todos tus pacientes son mujeres? Tengo hombres y cada vez tengo más hombres. Bueno, aquí casi todo el libro lo orientas a mujeres. Hablo en mujer. Yo ya me sentía femenino. Davida. Porque como es una de las nuestras poderosas. Yo ya me hago poderosa, porque como todo estaba orientado a femenino, yo digo, yo soy una más. Ya, no, a ver. Siempre digo que la mujer, la moneda de cambio ha sido su cuerpo, transgeneracionalmente. O sea, qué duro. Claro, mi abuela Dolfina, Guadix, Granada, de Granaína, ella le casaron con mi abuelo por dinero, su cuerpo por dinero. Sí, es mi abuela, no estamos hablando del año de 80 años. Sí. O sea, o 70, o sea, que no es hace 2 siglos. No. Entonces, nuestro cuerpo lleva un poco más de peso, nunca mejor dicho, ¿no? En la estética y sigue habiéndolo. O sea, entonces sí hablo en mujer porque nuestros cuerpos todavía están muy cosificados. Sigue pasando y entonces desafortunadamente pues hay más trastornos de la conducta alimentaria y hay más presión alimentaria porque no nos olvidemos que el tema no es la comida, el tema es el cuerpo y el tema es la pertenencia y querer ser amado y perteneciente y exitoso y ser parte de la tribu. Pero claro, como la comida, empiezo a jugar con la comida para tener ese cuerpo, pero el problema es el cuerpo, no la comida. O sea, en realidad la comida no te hizo nada. Si la comida no tuviera calorías, pues no habría tanto problema con la comida. Totalmente. Entonces, hay hombres que también, y eso, entonces hay más mujeres, pero el 2.0 de eso es que hay muchos hombres que no salen del armario
porque tampoco tienen referentes. O sea, y porque el hombre todavía ahí está más encorsetado también de el hombre, el trastorno por atracón, por ejemplo. No, es que a mí me gusta mucho comer, ¿no? Tú tienes mucha ansiedad y tienes atracones diarios. Pero como no tienes referente, el referente me refiero a que la anorexia o la bulimia, tú identificas a una niña, mujer, muy delgada o no, pero el hombre no tiene tanto referente, entonces o le cuesta salir más del armario porque emocionalmente es como... Y le cuesta un poco más salir, pero está saliendo porque cada vez también estáis más abocados a, oye, somos seres psicoemocionales que tenemos un corazoncito y nos pasan cosas. Y también a vosotros ha sido una gran putada tener que mantener todo esa máscara, ¿no? Aquí no pasa nada. Ya, bueno, sí, es verdad, es algo heredado de la historia de la humanidad y al final siguen esos roles. Perdimos todos, pierde la mujer porque, ¿no? Y pierde el hombre porque hay una parte emocional que está castrada, ¿no? Para alguien que no se estuviera escuchando ahora mismo y con lo que has dicho, los pasos, y ha dicho, pues yo he detectado que tengo ahí un problema con el tema de nutria emocional. Has dado una clave, ¿no? Has dado cómo sería una primera clave o cómo sería una primera herramienta, ¿no? Para empezar. ¿Qué rutina podrías tú recomendar diaria, una pequeña rutina para empezar un poco a lo que es comer con sentido o cuidar lo que es la alimentación y ser consciente de que al final eso, a nivel emocional, está haciendo espejo? Yo el primero es que tomen conciencia de cómo, nunca mejor dicho, desde qué lugar están comiendo. Tu propio ejemplo, ¿no? Si como rápido estoy un poco desconectado y eso que hagas el paralelismo en cómo es en tu vida eso. Cómo separo lo ocioso y lo placentero de mi parte cotidiana. Y esto, desafortunadamente, como estamos en esta vorágine, que cada vez vamos a más, está siendo un problemón. Cada vez a más gente está, porque ¿quién cocina la cacerola de toda la abuela con los tiempos? Y entonces la comida también está siendo todo express y como todo express. Entonces, yo diría que tengas temazo o no con la comida, te puede servir para aterrizarte y decir cómo estoy yo, me olvido de comer, cómo está siendo esto en mi vida. Y empezar a decir, oye, aunque sea 3 minutos, cojo 2 olivas y las saboreo y paro y miro mi entorno y me meto en una terraza. No pido peras al olmo. Eso es meditar casi, eso es casi meditar, eso es también es una quietud, es el instante, ¿no? Sí. Y mirar la oliva y les propongo muchas veces, come con las manos como cuando eres chiquito. Huélelo, sin móviles ni nada alrededor. Sin móviles, o con alguien que te quieras mucho y que no tenga tema con la comida y ese lugar placentero, decir qué rico, sí, qué bueno. O sea, como volver a conectar con el placer de comer, porque es una de las funciones. Comer te nutre y te da placer. Fíjate, yo siempre he pensado que cuando comes con alguien es casi imposible ser consciente de que estoy comiendo. Eso tan importante de consciente a la hora que comes. No. Porque estoy automatizando una cosa que podría hacer solo. Si me pongo solo, sí, puedo decir, joder, que estoy disfrutando esta comida, qué rica, tal. Pero si estoy contigo, estoy centrado en lo que está pasando entre tú y yo en esa conversación. Entonces, es difícil. Es sano, como tú dices ahora mismo, que practícalo con alguien, pero no voy a estar en el momento de... Es como cuando conduces, ¿no? Al final, a mí hay veces que cuando estoy conduciendo digo, pero ¿cómo he llegado aquí? Si en mi cabeza estaba pensando en 48 millones de cosas y he torcido, he girado, he parado, he dicho, he pitado. Pero ahí te da información también de cómo te vinculas. O sea, tú puedes vincularte con alguien y estar hablando y de golpe decir, hostia. Sí, bueno, parar de... Tío, espérate, tío. O sea, y entonces, claro, sí, pero es un instante, ¿verdad? Pero no durante todo el ritual que tiene la comida. O sea, no, es una claro, cosa, pero esto es irreal. Ahí ya, ¿ves? Te polarizas. Vale. No estamos hablando, es como en la vida no es conciencia constante. Va a haber momentos de inconsciencia y de ir como un automático. O sea, que eso es respetable. O sea, al final es que no es imposible. Vale. Sí, o eres un Buda o sea,
No digo para que la gente se relaje también un poco Sí. eso, porque es verdad que dices, joder, pero ¿cómo hago eso si es imposible? Porque yo lo he escuchado mucho, entonces No. lo he intentado y digo, no puedo, es No. que lo estoy haciendo mal, o sea, Sí. ¿qué me está fallando aquí? No, Pero es imposible. no. Y yo, por ejemplo, tenía una pareja que disfrutaba mucho de la comida y a mí eso me generó otro clic que me hablábamos de, hostia, qué guay con un otro poder disfrutar de eso. Porque no es que todos los platos y en todo momento, pero sí que poderte permitir estar con un otro y eso te da información también de, puedo estar con otro relajado y disfrutar, Es otra forma de ver, que claro. lo conecto con todo, ¿eh? Es que eso, si lo aterrizas, en lo sexual puede pasar, en cómo tú te vinculas con cualquier persona, me desaparezco en pro de estar con el otro, o me puedo habitar. Y habitar no es que estoy todo el rato súper consciente de Miriam, porque estoy... No, es que yo terapéuticamente, para que te acompañe, tengo que estar en mí, si no te abandono. Pero si tú y yo somos amigos y yo te quiero acompañar, yo no me puedo meter tanto en David, yo tengo que... Hostia, vale, soy Miriam y yo voy a empatizar con David, pero sigo siendo Miriam. Entonces, ese es el juego. Vale. Nos hemos ido un poco de... No, bueno, pero tiene reconducimos. Mira, de hecho voy a venga. reconducir una cosa porque escuchándote, a ver, esto es todo llega. Ya sabes cuál es mi método. Lo Es sé. propósito, objetivos, o sea, piensa en algo que quieres, Sí. ponle objetivos, ponle una estrategia, ponle acción y paciencia. Entonces, ¿cómo dirías que conjuga para alguien que está en esta situación con el tema de la alimentación? ¿Cómo conjugas la paciencia, es decir, cuándo sano, y la acción, qué hago para sanar? Vale, yo siempre digo que es acción y luego yo hacía como una triada, acción... Yo hacía. Sí, pero ahora no me acuerdo, pero bueno, esa acción y a la vez también hay un momento de decir, bueno, estoy accionando y a la vez confiar, ¿no? Confiar que esa acción, porque si no lo que pasa es que estás, si accionas sin confiar en que eso al final va a tener un fruto y fe, te vas a agotar, porque probablemente necesite un barbecho, ¿no? Yo creo mucho en la acción, sin acción no hay transformación. Pero hay momentos también de saber parar, digerir y crear vacíos. O sea, es difícil. Okay. Es acciono y también hay veces que necesito parar y dejar espacios. Y hay otra cosa, que en esa acción y en esa confianza y en esa fe, confíes en que si se va hacia otro camino, aunque no era el camino que tú querías llevar, déjate, que a lo mejor déjate llevar también por ese, porque estás insistiendo en ir por aquí y me encuentro un vaso y yo quiero ir donde está David, no me deja el vaso y digo, bueno, tira por aquí y a lo mejor llego a David, ¿no? Entonces, eso me lo ha dado la experiencia. Yo, por ejemplo, cuando yo dejé arquitectura, me voy a Brasil y empiezo a estudiar, yo lo pasé muy mal. Yo llegué a trabajar de camarera, de modelo de publicidad, modelo de pintura, hasta que no me monté mi chiringuito. Y yo ahí tiré mucho de esto que te estoy diciendo. O sea, había algo que esto es lo mío, es mi propósito, es mi dolor y yo lo quiero llevar al servicio. Bueno. Pero yo lo sufrí un huevo, porque a mí era más fácil opositar y volver a arquitectura y decir, a mí con todo esto, porque económicamente requirió y emocionalmente, no sé, todavía no veía la luz. O sea, y yo empecé a hacer teatro y no sé qué y todo, y luego todo ha tenido un sentido. Es que justo, mira, iba a ir a... Disculpa que te interrumpa. Iba a ir a eso, ¿vale? Porque como hemos dado un poco o sea, hemos hecho como una apuesta de valor de toda tu vida, hemos hecho un viaje como hace tu libro, Sí. Quería preguntarte, porque claro, la niña, la nadadora, la arquitecto, la terapeuta, la escritora, o sea, tú dirías que lo que estás haciendo, que me estabas contestando ahora mismo, ¿estás en tu propósito ahora mismo? O sea, ¿tú crees que esa niña tenía que pasar todo eso para hacer lo que estás haciendo ahora? Y es que lo que estás haciendo ahora
era lo que tenías que hacer. Sí, yo creo que no sé si acabaré haciendo mi vida, porque yo soy una persona que me abro exactamente a lo que estoy haciendo ahora, pero sí que tiene mucho más que ver con esto, que es el servir y ayudar. Qué bueno eso. Eso sí. Pero no se ha acabado el capítulo, a menos que no salga ahora. No, o sea, Pero me refiero, yo me abro ajá. a que, y creo que tiene mucho que ver con la comunicación, con el servir, y quizá no es exactamente esto, pero tiene mucho que ver con esto. Sí, ¿no? O sea, que tú ahora mismo en 5 o 10 años, ¿qué Miriam te crees que, o que imaginas, o Está cuál más en la quieres ser? divulgación y la comunicación. Vale, O sea, yo en las más que en la sesiones, terapia. no la voy a abandonar porque me nutren muchísimo, o sea, el ayudar, el mano a mano, los grupales, pero quizá mucho más atenuado y más expuesto a la divulgación de forma comunicación, ya sea en colegios, ya sea en empresas, ya sea a nivel a personas que va más por ahí, comunicación, que es lo que ya he empezado a hacer. Tanto para empresas como para ayuntamientos, ¿no? Pues prevención y tal. Y esto me motiva mucho también y creo que me veo ahí. Qué bueno. Y como estamos terminando, Sí, ¿vale? Porque creo que hemos hecho, joder, o sea, yo lo que quería, al final, mi objetivo con estas charlas es enfocarlo también un poco como, o sea, esto lo llega, ¿no? Al final, dar una motivación a los que nos escuchen, que cada uno tiene su historia, que muchos de vosotros la habéis perseguido desde un principio que lo tenéis claro, o que la vida os ha ido llevando hasta un punto en el que os habéis convertido en lo que ahora queréis hacer, pero siempre desde una acción. O sea, no os habéis quedado, o sea, has tenido que pasar muchas cosas, muchas noches jorobadas y sí. muchas cosas en Las tu cuales vida. algunas has visto tú. Algunas que he visto yo. Y entonces, bueno, pues ese ha sido un poco el propósito, ¿no? de esta charla. Pero me gusta Sí. que antes de terminarla, como antes te he hecho una pregunta que era la del final, que era que me describieras, pero porque yo creo que era para empezar esta charla, saber qué es este maravilloso libro. Esta pregunta hay gente que a lo mejor no la quiere contestar porque es sobre lo que viene, ¿no? Es decir, me gustaría saber o que dijeras aquí, que te marcaras un propósito, un objetivo a corto o medio plazo que ya te estés proponiendo. Y el objetivo de esto es porque, como todos los que os sentáis ahí sois gente que creáis, que accionáis y visualizáis y lo conseguís, quiero comprobar eso. Es decir, que tú me lo digas y que dentro de unos meses digamos, Miriam dijo esto y se cumplió. Hay mucha gente que dice, no, porque luego no se cumple, lo que sea. Dime si quieres algo que consideres que se pueda contar y que la gente sepa que sí se puede. Sí. Creo que es un poco linkeado con lo que te he dicho, o sea, me veo más en escenario, lo dejo ahí. Vale, eso quiere decir que pronto puede que te veamos en escenario. Eso está bien, porque hay que justificarlo luego. Sí, que ya lo he hecho a nivel televisivo, yo colaboraba, pero ahora alineado con otro lugar, ¿no? Oye, que mil gracias, Miriam, que sabes que te quiero mucho, que me encanta que estés aquí, que tú has sido una de las impulsoras para que yo esté aquí ahora mismo sentado y que haya sacado para adelante mi marca personal, que me encanta que te esté yendo tan bien, que tengas tantas ventas, que escribas más, que ayudes más y que nos veamos más. Nos vemos en donde sea. En donde sea. Pero Muchas gracias, David, sí, por este ratico guapo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.